Amor con plazo. Escrito por Pecas TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de su autora. Capítulo 12. Ante la incredulidad de Candy, Terry finalmente había cumplido su promesa y la había llevado a cenar a un selecto y caro restaurante. Si hubiera sabido que lo único que necesitaba hacer para que se comportara como un caballero era llamar su atención con un contundente golpe, sin duda lo habría pateado mucho antes. Candy creyó que no lo dejarían pasar de la puerta, ya que su ropa de diario era informal y simple. No se podía igualar a los elegantes trajes vestidos de diseño que inundaban el lugar. Pero, para su asombro, el maître los hizo pasar delante de una elegante pareja y los llevó hasta un lugar reservado para ellos. Les sirvieron un delicioso vino de importación y los agasajaron con unos entrantes que no estaban en la carta. Luego los dejaron a solas para que pudieran elegir la comida con calma y sostener una tranquila y pacífica conversación, algo que necesitaban con urgencia, ya que las palabras cruzadas entre ellos hasta ese momento eran o bien gritos o insultos pronunciados con bastante malicia. Tal vez si disponían de un tiempo a solas pudiesen dedicarse a conocerse mejor, y Candy fuera capaz de entender por qué aquel obtuso escritor se negaba a hacer lo que también se le daba: escribir otra entrañable historia de ese amor en el que no creía. Bueno, ¿me revelarás al fin por qué narices te niegas a escribir la novela? Después de todo, me debes una compensación por haber hecho que muestre mis encantos ante una decena de borrachos. Y quiero saber la verdad, no las excusas baratas que me has dado hasta ahora. Dijo dándole algún otro lánguido sorbo a un delicioso vino que sin duda nunca en su vida volvería a probar, ya que su sueldo de mecánica no le permitiría ni siquiera pasar de la entrada del lugar tan elegante como ese restaurante. Tú y yo sabemos que puedes escribir ese tipo de historias con los ojos cerrados, y si has publicado durante estos años varios trabajos de tus libros de intriga, significa que has trabajado a la vez en los dos géneros sin que ninguno de ellos afectara al otro. Entonces, ¿por qué este repentino retiro?, indagó Candy, intrigada por la historia que se ocultaba detrás de ese escritor. Verás, yo antes trabajaba como reportera y en ocasiones me enviaban a países un tanto conflictivos, confesó Terry, afligido, mientras se pasaba una mano por los revueltos cabellos y perseguía con su triste historia. Mi novia me acompañó a uno de esos peligrosos viajes y se vio envuelta en un tiroteo. Murió delante de mis ojos sin que yo pudiera hacer nada y... Candy lo miró con ojos suspicaces cuando la historia comenzó a parecerse demasiado a la de uno de los personajes de los libros de Miss Pony. Aún así pensó que podía ser cierta, ya que algunos escritores incluían en sus novelas algo de la realidad que rodeaba sus propias vidas. Ese pensamiento fue rápidamente descartado cuando vio cómo Terry intentaba ocultar su maliciosa sonrisa tras una mano. Esa historia es muy similar a la de Philip Morris, el reportero de una de tus novelas que se enamora de la protagonista en la primera parte de Redes de Amor, respondió Candy con su copa, un tanto aburrida de escuchar las excusas de ese hombre, que cada vez eran menos coherentes. Está bien, mi esposa murió hace 2 años en un accidente de tráfico por culpa de un conductor borracho que intentó mentir al de nuevo. Eso pasa en la tercera parte de Redes de Amor, lo interrumpió Candy, ignorándolo mientras leía con atención la carta y decidía el carísimo plato. Bueno, la verdad es que fue en un accidente de avión y... ¿Por qué no pruebas decirme simplemente la verdad?, replicó furiosa, mientras cerraba la carta tras decidir pedirse la langosta más grande que hubiera. No tengo ni idea de cómo escribir esa novela, confesó Terry, alzando su rostro, en el que esa vez se reflejaba la veracidad de sus palabras. A mí me apasionan las historias de intriga que, por lo visto, no soy demasiado bueno escribiendo y en las que aún nadie me reconoce. Estas son novelas que me resultan fáciles de hacer. Pero las historias de amor en las que tanto destaco son una pesadilla para mí. La verdad es que no sé cómo me las he ingeniado para escribir 6. Y todavía no sé cómo voy a lograr hacer esta última y que no sea una enorme decepción para la gente que adora a Miss Pony. Candy lo miró incrédula por la sinceridad que desprendían sus palabras,
Después de esto, él se comportó como si no hubiera dicho nada y se terminó de un solo trago la copa, mientras, sin esperar ninguna respuesta ante su revelación, pedía la cena de ambos, dejando por unos instantes de lado el tema que tanto los traía de cabeza a los dos: la última y definitiva novela de amor de Miss Pony. Increíblemente, la velada fue pacífica y encantadora hasta con los postres, cuando la curiosidad de Candy no pudo evitar volver a sacar a relucir el tema del maldito libro. Podrías empezar leyendo alguna de las opiniones de tus lectoras y ver lo que más les gusta y lo que menos de tus libros. Tal vez eso te inspire. Candy, te voy a dar un consejo como escritor. Nunca, pero nunca jamás te dejes guiar por lo que opinan tus lectores, porque lo que a unos les gusta, a otros lo odian, y así te vas a encontrar con decenas de comentarios contradictorios. Si creas una obra guiándote por ellos, algo que es básicamente imposible, vas a acabar escribiendo una mierda en vez de algo que te guste. Siempre que escribas, hazlo por ti y no para el mundo. De lo contrario, acabarás escribiendo sobre romance, sugirió ella burlona, rememorando lo furioso que se había puesto Terry con el insultante encargo de su editor, logrando obtener una sonrisa del castaño al recordar ese vergonzoso momento. La vida de un escritor no es fácil, comentó él mientras degustaba el postre que acababa de llegar. No me digas, Miss Pony, replicó irónica, recordándole la fama y el dinero que obtenía ese hombre en todo el mundo. Miss Pony fue un gran golpe de suerte y si lo acepté fue solo para que mis libros de intriga salieran a la luz. Terry Granchester, por el contrario, es un escritor que lo tiene muy difícil para darse a conocer en el duro mundo de la literatura. Si tanto quieres conseguirlo, ¿por qué te niegas a realizar esa gira?, quiso saber Candy, por una vez más interesada en la vida de Terry Granchester que en la de Miss Pony. Porque en uno de mis primeros e ilusionantes años ya hice muchas de esas giras que Robert me organizó. Y ya sé cómo acaban. Ferias donde apenas cabes tú y 2 o 3 de tus libros, horas sin que aparezca un alma para que le firmes algo, presentaciones a las que solo van tus vecinos y eso y siempre cuando los sobornes, luego con unas copas. Esos eventos, la verdad es que más que ayudarme me deprimieron. Así que, según tú, ¿eso es lo que me espera como autora? No, cada editorial trabaja como puede. Las más pequeñas carecen de los recursos de los grandes sellos editoriales. Aunque hubo algunas presentaciones en pequeñas librerías que me gustaron, donde pude mostrarme muy cercano con la gente, eso sin duda no lo podría hacer en una sala llena de personas en un gran acto promocional. ¿Y por qué no le presentas tus novelas de intriga a Dorothy Johnson? Ahora que su editorial ha ganado tanto dinero y prestigio contigo, tal vez pueda promocionarte como escritor de intriga, con tu propio nombre y no escondido bajo el seudónimo de una ancianita. Cielo, eso es lo primero que hice cuando terminé mi primera novela, explicó Terry, sonriendo irónicamente. ¿Quieres saber cuál fue la respuesta de Dorothy? Me mandó una de esas molestas cartas estándar donde me rechazaba con mucho tacto y delicadeza, sin ni siquiera recordar mi nombre. A ella solo le interesa Miss Pony. Creo que de hecho ya a nadie le importa un bledo Terry Granchester. A mí empiezas a interesarme, confesó Candy, un tanto avergonzada por reconocer una verdad a la que se había resistido hasta ese instante. No te enamores de mí, Candy. Soy un verdadero canalla y no soportaría ver que sales herida por mi culpa, declaró Terry condescendiente, mientras limpiaba con un dedo los restos de chocolate que habían quedado en los labios de ella, para luego llevarse el dedo a la boca. Tan delicioso como tú, señaló, mientras le hacía recordar los momentos que habían pasado juntos y que ella nunca podría olvidar, por más canalla que fuera ese hombre. ¿Y cómo se las ingenió Dorothy para excusarte en todos esos actos de promoción en los que no pudiste aparecer?, preguntó Candy para cambiar el rumbo que estaba tomando la conversación, y bastante interesada en conocer esa respuesta, para saber cómo se las ingeniaba Dorothy Johnson para engañar día tras día al mundo con la invención de una adorable ancianita que nunca había existido. Eso es problema de ella, contestó Terry, al tiempo que en su rostro volvía a aparecer la malévola sonrisa que siempre lo acompañaba y que le indicaba a Candy que seguramente se divertía con los miles de problemas que tendría su editora al tratar de encubrir la verdadera situación de Miss Pony.
Señorita Dorothy, nos gusta mucho tenerla con nosotros en este programa, pero nos agradaría mucho más poder contar por una vez con la presencia de Miss Pony, algo que su editorial siempre nos promete para luego negarnos en el último momento, comentaba en un programa de televisión repletos de fans, un tanto alteradas. La famosa presentadora Kelly Davis, conocida en todo Nueva York por ser una arpía de cuidado. Dorothy, acostumbrada a los 2 últimos años al acoso de personas que estaban empezando a hartar del fenómeno Miss Pony, hizo lo que siempre hacía. Sonrió amablemente como si fuera idiota, cuando lo que tenía ganas era de matar a su jefe por haberla hecho aceptar esa entrevista y tirarle del moño a aquella mujer desquiciante que se hallaba en la cúspide de la fama y que nunca tendría que tratar con un personaje tan exasperante como su maldita autora. Lo lamento una vez más, pero Miss Pony se dirigía hacia acá cuando ha vuelto a recaer de sus problemas de salud. Ha tenido un severo ataque y ha sido trasladada al hospital hace unas horas, por lo que no podremos disfrutar del placer de su compañía esta noche, explicó Dorothy, mostrando un rostro afligido ante todas las fans de Miss Pony. Bien, se lo han tragado, pensó Dorothy orgullosa cuando oyó como el público consternado susurraba alguna que otra palabra de ánimo hacia la escritora. Después de esto llegó a la conclusión de que debería haber sido actriz en vez de editora. Seguro que esa carrera le hubiera dado menos dolores de cabeza y nunca habría tenido la desgracia de toparse con Miss Pony. Sí, todos estamos muy tristes por esta mala noticia, comentó despreocupadamente la presentadora, rezando la importancia de la trágica historia de la que Dorothy se había inventado. Pero también nos preguntamos, ¿qué rara enfermedad tiene Miss Pony que siempre le impide mostrarse en público? Ante esa inesperada pregunta, Dorothy se limitó a sonreír, mientras rogaba porque se le cayera un foco en la cabeza a la presentadora, acabando así con aquella molesta entrevista y sus impertinentes preguntas. Miss Pony no quiere que los medios hablen de su enfermedad, por lo que yo tengo que respetar los deseos de mi autora. Sí, por supuesto. Comprendemos que en los últimos años y debido a su enfermedad, Miss Pony no haya podido presentarse a ningún acto de los que tenía programado, señaló burlonamente la joven presentadora, que estaba empezando a sacar a Dorothy de sus casillas. Pero nos preguntamos por qué motivo nunca hemos podido ver a Miss Pony antes de esto. Dorothy le sonrió de nuevo, deseando patearle los riñones con sus tacones de aguja y un tanto crispada de que tuviera la misma dichosa costumbre de que su jefe de hablar de sí misma en primera persona del plural. Dorothy le mostró el amable gesto que siempre adoptaba ante su superior cuando él hacía eso. Intensificó su sonrisa y tal como estaba acostumbrada a hacer, mintió. Mintió y volvió a mentir a todo el mundo sin que apenas se notara. Cuando empezamos a publicar las novelas de Miss Pony, nuestra adorada autora ya tenía una avanzada edad, por lo que supimos que no podría hacer acto de presencia en muchas de las actividades de promoción que le programamos. Poco antes de publicar su primer libro, Miss Pony tuvo conocimiento de la grave enfermedad que la afectaba, y es entonces cuando comenzó su lucha de vida o muerte. Mientras se metía el público en el bolsillo y sacaba alguna que otra lágrima de alguna de las espectadoras. Entonces, ¿me está usted diciendo que empezaron a publicar una saga que no sabían si la autora podría llegar a terminar?, preguntó la presentadora, echándole encima a los cientos de ávidas lectoras que minutos antes estaban a su lado. «Jodida hija de...», maldijo Dorothy, pensando seriamente en desmayarse o representar algún síntoma ficticio del malestar de Miss Pony para poder decir en el programa que aquella arpía, que la enfermedad de su escritor era contagiosa. A ver si la presentadora sabía qué hacer cuando el pánico inundara su programa. Gracias a Dios que recibió en ese momento la llamada que había acordado anteriormente con su ayudante y que la atendió enseguida, ignorando la mirada de reproche que le dirigía la presentadora por haber dejado encendido su teléfono durante la entrevista y además tener la osadía de coger una llamada en mitad del programa. Mientras su joven becario, con gran aburrimiento, le contaba a través del teléfono noticias deportivas o del tiempo que a Dorothy le traían sin cuidado, cumpliendo así con su encargo para sacarla del aprieto, ella mostraba un alegre semblante, como si acabara de recibir la mejor noticia del mundo, cuando en verdad su ayudante en ese momento le estaba cantando el eslogan de un anuncio de bebidas. En mitad de la tercera estrofa,
Dorothy cortó la llamada dispuesta a despedir a un nuevo becario y anunció contenta al público la repentina recuperación de Miss Pony y cómo ésta reclamaba su presencia junto a su cama del hospital, por lo que tenía que marcharse. Ante la atónita mirada de la presentadora, que aún tenía que llenar 15 minutos de programa, Dorothy se fue despidiendo de todos con cordialidad y prometiendo tener pronto el próximo libro de la maravillosa autora que pondría fin a la saga que tanto adoraban. Les recordó también que la editorial había dejado algunos regalos de promoción para el público, lo que hizo que se emocionaran y se revolvieran un poco antes del deseo de tenerlos ya en sus manos. Mientras salía del estudio se regocijó con la idea de ver si aquella famosa arpía que tanto la había atosigado tenía lo que había que tener para confesarle a su revoltoso público que no habían regalos para todos sin que éstos se la amotinaran. La insistencia de Robert no tuvo queja del resto de los días. Aún podía recordar los suaves gemidos que salieron de su boca mientras pronunciaba su nombre cerca del éxtasis, y se preguntó si podría convencerla una vez más para que cayera en sus brazos esa noche, cuando su cálida cama acogiera sus cuerpos. Sin duda era un canalla por pensar de nuevo en acostarse con Candy, cuando sabía que esta siempre buscaría el amor con el que soñaba, mientras que él solamente deseaba la aventura de una noche, pero no podía resistirse a esa mujer que no dejaba de rondar su mente una y otra vez. Candy era la única con la que había hablado seriamente sobre su vida de escritor, la única que conocía sus dos caras ante el mundo y que tanto la atraía, la única que comprendía en parte que tenía el valor de reaccionar a sus sucias jugadas e incluso enfrentarse a su mal humor cuando éste se desbordaba. Terry estaba empezando a acostumbrarse a la presencia de esa mujer en su hogar, y eso era algo que lo asustaba, porque él no era un hombre para relaciones duraderas, ni de creer en un para siempre o en un nosotros. A él le gustaba la soledad y se preguntaba una y otra vez por qué se sentía tan vacío cuando pensaba que Candy abandonaría su casa, en cuanto él terminara el libro que cada vez se resistía menos a escribir, ya que su sola presencia lo inspiraba para crear un final en el que todos creyeran en el amor, a pesar de no haber experimentado nunca por su parte tal locura pasajera. En el momento en el que llegó a la puerta de su casa, todas las expectativas de pasar una agradable noche intentando seducir a Candy desaparecieron rápidamente, devolviéndolo a su siempre malhumorado carácter en cuanto vio a Robert, de nuevo interrumpiendo su vida de una forma un tanto molesta. Al parecer el hombre finalmente se había desencantado por dar lástima para que se compadeciera de su lamentable situación. Estaba sentado en el suelo, junto a la puerta de su hogar envuelto en una triste manta, roncando de una forma ensordecedora, haciendo imposible que a nadie le pasara desapercibido aquel silencioso lugar. Terry pensó en saltar sigilosamente por encima de él y proseguir con su planeada noche de seducción, pero Candy una vez más sacó a relucir que el único defecto que tenía y que tanto le desagradaba en ocasiones, su amabilidad. No pensarás en dejar a este hombre aquí solo y helándose de frío, ¿verdad?, lo reprendió, mientras le dirigía una de sus inquisitivas miradas ante su rudo comportamiento. Yo no le he dicho que me esperase, replicó Terry, haciendo precisamente lo que Candy había previsto que haría: abrir despacio la puerta y pasar por encima de su editor como si de un bulto en el camino se tratase. Terry, está helado, dijo ella, mostrando una gran preocupación, después de tocar con suavidad la cara fría de Robert. Créeme, Candy, este hombre tiene más vidas que un gato, y ha dormido en sitios más incómodos que este, replicó él, recordando alguna de las veces que se había acabado emborrachando con su editor y durmiendo en algún que otro extraño lugar de aquel helado país. Pero Terry, pidió lastimeramente Candy, mirándolo con aquellos grandes y hermosos ojos verdes que tanto lo hipnotizaban. Y finalmente él, como cualquier otro idiota, cedió ante los deseos de una mujer. Zarandeó bruscamente a su molesto editor hasta que éste se despertó, un tanto alterado, de su plácido sueño, y le dijo con brusquedad: «Entra». Luego, Terry no esperó a ver si alguno de los dos impertinentes personajes que últimamente habían invadido su vida lo seguían. Se limitó a adentrarse en sus dominios intentando que sus inoportunas visitas recordaran que aquel era su hogar.
continuará.